Este día tenemos el placer de podernos entrevistar con el profesor Jair Vega. Él es un docente internacional de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación, profesor del Departamento de Comunicación Social y miembro de PBX, Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social en la Universidad del Norte. Algunas de sus investigaciones y consultorías se centran en las siguientes líneas: comunicación para el cambio social y de comportamiento, comunicación en salud, comunicación y política. Él ha sido profesor invitado y director de proyectos de grado de diferentes programas en posgrados en Colombia y América Latina. Y que podamos conversar sobre este debate tan hermoso de la comunicación. Muchas gracias, profesora Dulcinea, por la invitación a este espacio. Siempre para mí es grato venir como profesor internacional a la maestría en comunicación estratégica de la UCA. Me ha parecido fascinante el espacio académico, la interacción con los estudiantes. Creo que se generan unas reflexiones muy interesantes, específicamente sobre temas de investigación, participación, comunicación y cambio social. Muchas gracias. Bueno, iniciamos pensando en que ciertamente hay un debate muy latente en toda la región de Latinoamérica sobre la concepción de la comunicación para el cambio social, pero también sobre la comunicación participativa, la comunicación para el desarrollo y nuevas tendencias de las que platicaremos en el transcurso de esta entrevista. ¿Qué le parece si iniciamos haciendo una revisión de estos conceptos? Bueno, hay algo interesante y es que en el campo del comunicación para, de esa intencionalidad del cambio, ha habido muchos conceptos que intentan definir el propósito, por ejemplo, ¿no? Cuando ha estado en boga el concepto de desarrollo como el horizonte hacia el cual continentes como el nuestro, inclusive como África y como otros continentes, deberíamos ir, cuando todas estas teorías desarrollistas han estado en boga, pues la comunicación para es como esa comunicación que contribuye a ese ideal, que es el desarrollo, ¿verdad? Y en esa área ha habido, digamos, un debate. Hay autores como Silvio Weisbord, como Ian Serváez, como el Alfonso Gumucio, Rafael Obregón, varias personas con quienes hemos trabajado en muchas oportunidades, que han intentado como precisar unos paradigmas alrededor de esto, ¿verdad? Donde se ubica de alguna u otra manera ese primer inicio de la comunicación para el desarrollo ligada a ese concepto de desarrollo, a ese concepto donde enfatizando como la modernización, una concepción individual del mejoramiento de la vida, del bienestar, y donde el desarrollo colectivo es producto de una sumatoria de mejoramiento de indicadores individuales que van alrededor del acceso a servicios públicos, que van alrededor de los ingresos, que van alrededor. El concepto de desarrollo va cambiando también. Luego incluye otros elementos como participación, justicia social. El mismo concepto se cuestiona por ser unilineal, unidireccional, ¿verdad? Y además de un desarrollo y una comunicación que era muy hecha desde fuera. Se hacía una comunicación para desarrollar a unas personas que están allá y que son incapaces de agenciar por sí mismas sus propios cambios. Entonces es una comunicación vertical, direccional, que propone comportamientos individuales. Luego, ese debate, digamos, se va complejizando y aparece el tema de la importancia del involucramiento de los actores. La participación de los actores entendida no solamente como participar en actividades, sino como tomar decisiones en los procesos, como tomar primero participación para definir hacia dónde quieren ir como comunidad, como un horizonte de país, de futuro, porque digamos que el futuro, nadie nos sueña nuestro futuro, ni nadie nos puede prefabricar nuestro futuro. Entonces de lo que se trataba era de mirar hacia adelante, y ese sueño solamente lo puede construir la gente participando y decidiendo sobre su futuro y decidiendo qué acciones tomar, independientemente de una institucionalidad externa. Aquí ya no hay un para, no hay un para a priori de un agente externo que viene a generar transformaciones, porque la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social, todo esto siempre tiene una connotación instrumental, quiere decir. O sea, hay un agente que la produce para lograrla.
Pero para mí la comunicación participativa es más endógena. La comunicación participativa es una comunicación que surge de los procesos sociales, que está conectada con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, que es inherente y tiene para mí otro debate. Esto, por supuesto, involucra las estructuras, involucra otro tipo de cambios que van más allá de los comportamientos individuales y aparecen otros debates que en conjunto se consideran que el concepto de desarrollo no agota, porque ya está muy cargado de toda esta historia, y entonces comienza a hablarse de comunicación participativa, comienza a hablarse de comunicación para el cambio social, intentando que hay una necesidad de transformar estructuras que determinan las condiciones de vida de la gente. Entonces digamos que ahí aparece ya una comunicación para cambio social, suponiendo que cambio social pues reúne todo esto. Y también, de alguna u otra manera, entendiendo que la sociedad es cambiante en sí misma. Es decir, cuando nosotros hacemos comunicación, llegamos a un territorio, el cambio no arranca allí. Hay procesos cambiantes, necesidad de involucramiento. Ahí también aparecen otros debates, bueno, que así como es polisémico el concepto de desarrollo, también es polisémico el concepto de cambio social. Entonces algunos hablan comunicación transformativa, comunicación para la justicia social, ya entonces le ponen una teleología, un norte más específico relacionado con justicia social. Las agencias de cooperación internacional comienzan a intentar buscar un punto ecléctico y hablan de comunicación para el cambio social y de comportamiento, intentando involucrar tanto los comportamientos individuales como los aspectos estructurales que los determinan. Y entonces hay todo un debate alrededor de estos conceptos, digamos, en esa línea de lo que sería comunicación, desarrollo y cambio social. En esta trayectoria que hay allí aparece otro elemento que es el concepto de comunicación. Porque digamos en principio, más ligado a las tradiciones iniciales de comunicación, la comunicación era mucho más instrumental, estaba más ligada a los medios de comunicación, de la cartilla, la comunicación era más el medio que utilizaba el difusionista para poder llegar a las poblaciones, pero luego en los años 70, 80, entra mucho el pensamiento crítico, aparece la teoría crítica, aparece, digamos, todo este pensamiento independentista, la teoría de la dependencia desde América Latina, y la comunicación aparece como crítica, se cuestiona la influencia de los medios de comunicación, la aculturación y transculturación que produce la comunicación. Batelar para leer al Pato Donald, comienza una crítica a la comunicación y aparece también la necesidad de pensar la comunicación en relación comunicación-cultura, el sujeto hacedor, ya no el consumidor, sino el que produce sus propios medios, el que produce la radio comunitaria, el que produce, y eso se va, algunos le llamaron luego el prosumidor más adelante, porque ya no es visto simplemente como un sujeto que recibe o un objeto destinatario de un mensaje, sino como un sujeto que es capaz de producir sus propios mensajes. Hay otro debate que va allí también y que tiene que ver con las iniciativas propias de las comunidades para agenciar sus procesos de comunicación. Entonces en Colombia, mientras en un lado había unas cartillas y unos programas de radio que se hacían para enseñarle al campesino a tecnificar la tierra, por otro lado, Orlando Falsborda hacía investigación, acción participativa y producía unas cartillas donde el campesino tomaba conciencia de cómo le habían expropiado la tierra y la necesidad de movilizarse para recuperarla. El tema es que aquellas cartillas que tecnificaban se veían como científicas, como neutrales, mientras que estas otras se veían como políticas y como subversivas, ¿verdad? Sin embargo, las dos eran producto de investigaciones científicas que habían detrás de ella. Entonces, el tema es, claro, cuando tú tocas los temas estructurales y cuando tomes la postura de que hay que cambiar estructuras, pareciese que eso sí fuese político, pero cuando tú dices hay que conservar el statu quo, se supondría que eso no es político, cuando también es una toma de decisiones por un orden que para nuestro caso en particular, desde las ciencias sociales, consideramos injusto y consideramos un orden, digamos, violento en muchos sentidos, entonces que necesariamente no es equitativo y que hay que transformarlo para que haya más inclusión de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afros. Digamos, eso no es idea de nadie, eso no es ideológico. Son también investigaciones y mucha ciencia social que está allí detrás que nos ha hecho ver esa circunstancia. Entonces, claro, esta comunicación que dice eso hay que transformarlo también,
se mete con las estructuras, es una apuesta política consciente y la asumimos como una apuesta política. Y hoy en día hay una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años que es pensar de manera más interdisciplinaria el tema del cambio social. Entonces dicen, no lo pensemos, no tengamos como esa parte de comunicación aquí, sino social and behavior change, cambio social y de comportamiento interdisciplinario. El reto que nos plantean este tipo de tendencias es tener la capacidad de interactuar con la gente que hace economía del comportamiento, con la gente que sigue haciendo psicología del comportamiento, con la gente que trabaja con otras determinantes que se trabajan desde otras disciplinas, no solamente desde las ciencias sociales. Entonces, tener la capacidad para interactuar, para negociar, para no ser el que hace los videos, para no ser el que hace la cartilla, sino para ser el que tiene la capacidad de entrar a discutir hacia dónde es el norte, y cómo involucrar a las personas hacia ese norte. Entonces, desde la economía popular, desde el medio ambiente, desde la participación ciudadana. Entonces, yo siempre digo, en América Latina no pensamos la comunicación instrumental, sino la comunicación con propósito, la comunicación con sentido, ¿verdad? Y yo siempre retomo, digamos, la idea Freire es, necesitamos concientizarnos. Orlando Falborda decía, el conocimiento es poder, para empoderarnos necesitamos conocimiento, cuestionar críticamente. Ya Jesús Martín Barbero, cuando él diseñó el programa de la Universidad del Valle, nos dejó una herencia que fue que la comunicación había que pensarla con filosofía, con teoría. Cambió el panorama de una cosa meramente técnica a una cosa mucho más social. Y yo creo que eso fue un germen. Pero yo creo que hoy en día las preguntas es por eso. ¿Qué tanto tenemos a Freire, a Jesús Martín Barbero? ¿Qué tanto Rosana Reguillo? ¿Qué tanto nosotros, de la gente que ha intentado descifrarnos desde América Latina? Y luego desde ahí vaya y venga. Vengan todos los teóricos de fuera, porque yo no soy partidario tampoco de negar, pero sí desde cuál es nuestro lugar de enunciación. Una herencia del feminismo es situarnos desde donde nos enunciamos y desde donde nos requerimos y desde donde nos construimos como sujetos. Entonces, eso yo creo que es supremamente importante porque ahí hay mucho poder, digamos, porque yo hago comunicación desde aquí, desde El Salvador, desde América Latina, con un propósito y es hacer un país más democrático, más incluyente, con mayor justicia social, es decir, porque de lo contrario, es lo que yo digo a veces, es como formarse uno como mercenario de la comunicación, que sabe hacer cosas instrumentalmente, pero no hay propósito, entonces al servicio de un poder, al servicio del otro poder, al servicio de la exclusión, al servicio de la manipulación, al servicio de líderes populistas. La diferencia que tendría que haber entre un comunicador o una comunicadora con perspectiva latinoamericana en una empresa como tal. Hombre, estamos en la sociedad capitalista, eso no hay que negarlo, es una realidad. Pero frente a una persona que se ha formado en recursos humanos, en el área de administración, a una persona que esté en comunicación desde el área social, es que se pregunta precisamente por el bienestar, por la calidad de vida, se pregunta por factores sociales, por eso es comunicación social, que se pueden generar para mejorar también, para mejorar, que haya un mejoramiento de la calidad de vida. Yo a veces le digo a mis estudiantes, tú puedes aprender toda la técnica que quieras y vas a estar en una oficina haciendo cartillas, haciendo todos los videos, haciendo todo eso. O vas a estar donde te formas con mayor profundidad, con temas sociales, políticos en general, y vas a estar en la junta directiva ayudando a entender el contexto cultural, simbólico, social, para poder generar directrices. Entonces también yo reto mucho a que nosotros mismos tenemos que construir espacios de dignificación del rol para poder tener más espacios de incidencia. Digamos que más allá de la herramienta, de la técnica, del equipo, en fin, el mayor potencial está en las aproximaciones, las teorías, los conceptos, desde donde nosotros nos ubicamos, porque eso es lo que le ayuda a dar sentido a todo el conjunto. También le doy una bienvenida a todos los estudiantes con quienes nos podamos seguir encontrando en el futuro y seguramente aprenderemos mucho en esa interacción. Seguramente así será. Los postulantes a la maestría en comunicación estratégica de la UCA sabrán aprovechar también este material. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias. Un placer.